Éxodo 33, Moisés está pidiéndole a Dios ver su rostro y quiere ver su rostro como prueba de que en verdad ha hallado gracia ante Dios. Dios le ha dicho, Moisés lo ha comprobado saliendo de Egipto y con todas las maravillas y demás, pero todavía hay un anhelo incumplido que tiene Moisés, que es realmente ver a Dios. Ya lo vio en el fuego, en la zarza que ardía en el desierto cuando Dios le llamó, ha visto su mano, ha caminado detrás de esa columna de fuego en la noche y de nube en el día. O sea, realmente es como que pues ya Moisés, ya, ¿para qué quieres más? Pero no es lo mismo, como cantamos hace poquito. Te quiero conocer y en lo profundo de mi ser y quiero conocerte más. Entonces realmente necesitamos ver que pues su petición de Moisés es algo que ya hemos visto nosotros y muchos hemos hecho eso también, que realmente lo que más quiero y haz lo que tengas que hacer para que pueda yo verte y alístame para eso también. Entonces Jehová dice a Moisés, versículo 17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Imagina lo que escucha Moisés cuando escucha eso. Tú y yo estamos, no, pues está bien, ¿no? Ya. Pero es lo único que realmente ya quería Moisés era eso. No tenía otro deseo, otra petición. Tenía esto. Y Dios dice, no. Pero lo que Moisés tiene que ver es que Dios le da un sustituto. En calidad de mientras, no porque sea menos, sino que es un equivalente a ver mi rostro, te voy a proclamar mi nombre. Entonces realmente lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Mejor que ver mi rostro es que yo te diga quién soy. Porque estamos hablando del Dios infinito, eterno y personal. Y el problema que tenemos cuando decimos personal, como cuando dicen, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal? Tienes la idea como que se oye que están ofreciendo que Jesús va a ser tu entrenador personal o tu nutriólogo personal o algo así, pero eso es servicio personalizado. Lo que estamos hablando es que si Dios es personal, no es un ser como en Star Wars o algo así que la fuerza estará contigo. No, no es eso, sino es un ser consciente, pero es infinito. Entonces, como un ser infinito, consciente, que tiene personalidad, o sea, que el artículo más central y el distintivo de personalidad es el poder verbalizarse. Entonces, hay emociones en un perro, en un chango, en un caballo, hasta en un delfín. Tienen emoción, pero no pueden verbalizar sus ideas, ¿ok? Si las tienen. Y pueden tenerlas, pero no las pueden verbalizar. Y han estado durante décadas y generaciones tratando de identificar el idioma. No lo tienen. Lingüistas ya determinaron, no es un idioma, sí es un sistema de sonidos y tiene su significado, pero no pueden decir, como que tengo antojo de un helado de chocolate y así, o sea, eso es abstracto y no pueden, y tú y yo sí. Entonces, pero somos finitos, somos limitados, mortales. Si algo sucede a mi espalda, no lo veo. Si algo sucede en el futuro, aún no lo sé. Soy limitado, no soy Dios. Entonces, ¿cómo Dios y el mortal van a tener contacto y entenderse? Y esto es lo que Dios está diciendo, Moisés. Si tú ves mi rostro, no soportas la revelación. Lo que tú podrías ver y conocer, ni sabes procesar, no te cabe lo que verías simplemente yo haciéndome conocer ante ti. Entonces, pero te voy a proclamar mi nombre. Y mientras, durante toda la historia humana, Dios está haciéndonos aptos para conocerle. Entonces, desde Génesis 3, cuando el hombre dio la espalda a Dios, Dios está enderezando esto. Entonces, y tenemos que tener esto presente porque tiene fuertes implicaciones el día de hoy, hasta no el día de hoy como que hoy día, sino este día.
este día cuando tú y yo nos levantamos y venimos aquí, algo está sucediendo ya en nosotros, pero Dios nos está hablando. Entonces, y no sabemos qué hacer. Y muchas veces no sabes ni siquiera qué está pasando y malinterpretas todo lo que está pasando. Un ejemplo, si una hormiga está caminando en el suelo y va pasando un elefante en la selva, y la hormiga dice, voy a subirme aquí, a ver qué hay. Pero el elefante, ya de estar ahí parado un rato, ya sigue caminando. Pobre hormiga, ya no vuelve a ver a sus hormigas amigas. O sea, ya se va a otro lugar. Ya no tiene hogar, ya no tiene identidad, ya no sabe la pista ni cómo regresar a la hormiguera. No estamos hablando de Walt Disney, que habría una forma y llega una tusa o una mariposa o una hada madrina o alguien viene a arreglar el asunto. ¿Qué le va a pasar a la hormiga? Se muere. Entonces, el hombre, ¿cómo puede treparse a Dios y decir, ya estoy conociendo a Dios? En ese proceso te pierdes todo. Tu rumbo, tu identidad, tu pertenencia a tu tribu, en ese caso, que es una hormiguera, pierdes todo. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Solo que Él se dé a conocer. Porque la hormiga va de viaje en el elefante y ni sabe que existe un elefante. Entonces, y eso por eso los argumentos de ateos es que extrañas tu niñez y por eso te inventaste un Dios Padre. Digo, fíjate, no extraño mi niñez. El problema es que es muy sencillo en este sentido de que la hormiga ni siquiera se imagina que existe un elefante. De lejos, para ver el elefante entero, está tan lejos para la vista de la hormiga que no ve nada. Porque su vista no está para más que quizás unos milímetros. Y tú y yo igual, si Dios pudiera estar tan lejos de nosotros, y es infinito, pero si pudiera estar tan lejos de nosotros que ya le pudiéramos ver completo, está tan lejos que simplemente no lo vemos. ¡Ja! Es exactamente lo que le pasa al ser humano. Y si se pone cerca, decimos, bueno, si el elefante existe, ¿por qué acaba de pisotear la hormiguera vecina? ¿Sí me explico? Entonces empezamos a atribuirle al elefante muchas cosas que nada que ver con el elefante. ¿Y por qué dejó que el agua entrara a la hormiguera? Si el elefante existe, tiene que ser más atento. Ahora, si Dios existe, dime por qué tiene que ser más atento. Es que tú realmente crees que tú eres Dios. Y Él es inferior, y irresponsable, negligente, y si te dieran a ti las riendas, las cosas andarían mejor. Bueno, ¿crees que esa hormiga puede cuidar la selva mejor que el elefante? O sea, ves que simplemente es cuestión de proporción. Y estamos fuera de lugar cuando empezamos a pelear esos puntos. Y es importante porque tienes que ver quién tomó la iniciativa para bajar al monte. Bueno, Moisés estuvo pidiendo, quiero ver tu rostro. Quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Moisés está rogando, pero lo que tenemos que ver es que tú y yo nunca podríamos pedir, como la hormiga nunca podría pedirle al elefante, oye, elefante, oigo tu voz, escucho tus pisadas en la selva, elefante, si tú existes, quiero conocerte. Pero sigue el mismo problema. Y el elefante con la mejor disposición dice, saca la trompa y ¡woo! Así a la hormiguera. Todas las hormigas se meten al fondo de la hormiguera y están asustadísimos. ¿Y qué dicen los salmos? Truena Dios desde las alturas y los montes tiemblan. Y decimos, sí, si Dios en verdad hiciera lo que tanto le pedimos tantas veces en nuestra vida, nos asustamos y nos metemos en cuevas y demás, que es lo que otra vez va a suceder un día. Van a decir a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado en el trono y del Cordero, porque ha llegado su día.
¿Te das cuenta? El problema humano realmente siempre ha sido eso, que nos escondemos del rostro de Dios y al rato queremos andar preguntando por Él, pero ni noción tenemos de quién estamos queriendo ver o conocer. Pero Dios hace esto, aunque ni siquiera se nos ocurre. La Biblia dice que puso eternidad en su corazón para que le buscaren. ¿Te das cuenta? Dios pone algo en nosotros que nos hace preguntar. Y empezamos a decir, ¿por qué las cosas así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siempre pasa así? Empiezas a preguntar. Y entonces, al preguntar, Dios ya puede dar una respuesta. Pero si Él simplemente se anuncia sin que yo pregunte, yo no entiendo la respuesta. ¿Me explico? Dices, no. Bueno, quédate esperando un poco más, a lo mejor se aclara esto. Es un problema entonces. Dios dice, yo voy a pasar frente a ti y haré pasar mi bien delante de ti, la esencia mía, lo más importante de quién soy, gloria y todo lo demás. La Biblia lo llama en el Salmo 29 la hermosura de la santidad. En el Nuevo Testamento lo llama el aroma de Cristo. Pero yo haré pasar mi bien frente a ti y te voy a tapar con la mano y te voy a meter en la rendija que está aquí, en la peña, y no verás mi rostro. Y es muy importante eso, porque de repente cuando Dios dice no, lo quieres más, ¿verdad? No. Cuando te dicen, por favor apaga tu celular, empiezas con todas tus razones porque en tu caso no. ¿Sí o no? Ya te caché. Entonces así es. Versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube. ¿Cómo sería eso? Tú estás en la montaña y ves, por la altura, ves todo el campamento de Israel abajo. Y viene una nube. Y no es una nube nada más que, pues va a llover, ¿por qué no traje chamarra? No, es una nube de gloria, como cuando Pedro, Juan y Jacobo están en el monte y con Jesús, y Jesús está orando y viene una nube y les cubre, pero es una nube de gloria, no una nube de oscuridad. Pero entre esa gloria no pueden ver nada. ¿Te das cuenta? Cuando Dios se acerca demasiado, no puedes ver nada. Si se aleja a donde podrías ver bien, ya están tan lejos que ni lo captas. ¿Qué va a hacer? Por eso, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el propósito de la encarnación. Dios se cubre, se pone velo de su misma creación y se hace uno de nosotros, un ser consciente que puede verbalizar y dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Empieza a verbalizar cosas, dices, y hasta que cuando lo dices, es cierto, yo no tengo paz. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará vida. Y entrará y saldrá y también comerá y será protegido. Y dices, yo no le pertenezco a nadie. Yo no soy parte de la vida de nadie. Yo soy un extraño. Dice, si alguno me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y tú dices, con razón no puedo ver. Pero no sabías hasta que no lo diga. Pero al verbalizarlo, describe tu condición. Y dices, soy yo. Y él dice, ya lo sabía. Es misericordia. Entonces ve lo que está pasando aquí. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. En Job dice, he aquí que Dios es grande
y es fuerte en poder de sabiduría. Podría decir muchas cosas en cuanto a sus atributos. Podría decir, Dios es grande, dice Dios es grande y no desestima a nadie. Tú sabes que gente que es grande, que es importante, desestima a los que no. O eres famoso o eres fan. ¿Te das cuenta? Y si eres fan, tienes que formarte con todos los demás despreciables fans y esperar tu autógrafo con calma. Y cuando ya se quiere ir el famoso, ahí te quedas. Entonces, Dios es grande y no desestima a nadie. Es fuerte en poder de sabiduría. Y si Dios quisiera mostrar su potencia, su fuerza en poder de santidad, tendría que destruirnos. Sería lo correcto. Al revelar su santidad nada más, tendría que destruirnos. Es fuerte en poder de sabiduría. Y solo Dios pudo ver la forma de pagar el precio más alto por los que valen menos y traer los más y convertirlos en vasos de misericordia para que en esos vasos manifieste su gloria. Solo Dios. Y tú dices, no, pero tú lo dices bien rápido. Sí, yo lo digo bien rápido porque se nos va a ir el tiempo. La Biblia lo dice en miles de años. Y Dios lo escribe en miles de vidas. Pero como no son vidas perfectas, es muy fácil despreciar. Es decir, no. ¿A poco Dios está obrando en su vida? Quizás no. Por eso muchos, por ejemplo, de cuna cristiana, abandonan su cuna. No por grandes, sino por decepcionados. Porque están con la idea, no, pues el cristiano tiene que ser así. Entonces yo tengo la idea de que el cristianismo realmente es un chiste, porque veo cómo son mis papás. Por eso, ojo, vienes quejándote del servicio del pastor, de todo el bla, 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 de cómo es el estacionamiento y demás, y tus hijos que según tú están jugando sus legos en el asiento de atrás, no, están grabando todo. Estás programándoles con un desprecio por la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Entonces no te sorprenda cuando ya le dan la espalda a todo. ¿Okay? Es muy importante, lo he visto mucho, mucho, mucho y sin excepción, esa es la raíz de todo el problema. Entonces, Jehová dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y hasta ahí estuvimos bien, y luego en esa frase dices, yo me sentí tan bonito hasta esto último, que por ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y dices, de repente me vi en esa foto, y quiere decir que Dios de ningún modo, no hay modo. Ya sabía que tienes que ser buena persona para ser salvo. Me dicen que es por gracia, pero aquí dice que no. Pero ¿sabes qué? Cuando tú comparas esa gramática con lo que está en otros lados, te das cuenta que los mismos traductores, acuérdate que Dios no le dijo eso a Moisés en español. Y los mismos traductores, y en muchas versiones aparece así, por esta razón, que los mismos traductores se puede traducir aquí, así, pero no está bien traducido. Y en otros lugares donde ponen el verbo y hacen todo eso, se podría entender mejor la construcción simplemente así. Yo soy fuerte, porque Jehová es yo soy. Yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad o fidelidad, que guarda misericordia a millares. ¿Y un millar es cuánto? 1000. Millares son miles. Nomás checando si estás oyendo. Que perdona la iniquidad, decimos, qué bueno, eso es para mí. La rebelión, más. Y el pecado, excelente. Y que de ningún modo exculpa al que no es inocente. Y dices, pues es lo mismo. No, espera. Porque tú dices, lo primero que lees es que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dices, sí, pero ¿cómo quito lo malo? ¿Cómo dejo de ser malvado? Ese es mi problema. ¿Cómo? Y Dios dice, sí, eso es tu problema, no es mi problema. Yo ya lo arreglé. Entonces, de ningún modo exculpa al que no es inocente. ¿Por qué?
Porque nosotros exculpamos, no estoy diciendo disculpar por una razón, es exculpar, es librarle de cargos en su contra, simplemente retirar cargos. Disculpar es otra cosa. Disculpar es decir que no pasó nada. Exculpar es decir que no va a poner cargo por la ofensa. Y Dios no exculpa al que no es inocente, sino pasa la culpa al que sí es inocente, que es Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos roces o conflictos o alguien sale ofendido, normalmente ya le voy a hablar bonito, pero primero le voy a aplicar un fuerte silencio, de esos silencios que necesitas cuchillo para hacerle rebanadas, un silencio total. Le voy a aplicar ley hielo, voy a andar quejándome de esa persona y toda la iglesia o quien sea se va a enterar de lo que hizo, para que estén de mi lado. Entonces, pero cuando siento que esa persona como que ya siente mal por lo que hizo, entonces ya la pienso y entonces ya por fin ya le perdono. Pero no le has perdonado. Simplemente ya pagó su cuenta. Le sacaste con sangre y lágrimas, le sacaste toda la ofensa, todo su castigo, sí lo sacaste, no con vara, sino con lengua, con silencios, mirando sobre el hombro, etcétera, etcétera. Entonces realmente no es perdón. Entonces nosotros luego volteamos eso y llegamos frente a Dios y decimos, bueno, porque me he portado bien ahora, estoy diezmando, ya me apunté en un discipulado, asisto, estoy sirviendo en la iglesia, entonces, bueno, esto reciente de antier, no hay problema. Lo que sigue comiéndome es lo de hace 10 años y me persigue. Y sientes cuando empiezas a conocer los caminos de Dios, te das cuenta. Entre nosotros, si ya pasó mucho tiempo, puedo decir, bueno, sí le hice feo, pero fue hace mucho tiempo. Y eso nos lleva otra vez al versículo 7. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo exculpa al inocente. No le dice que no pasó nada y no pasa por alto la ofensa. Eso es muy importante porque está previendo la redención en Cristo. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Entonces dice, y seguimos, que visita la iniquidad, dice, no, pues mejor eso que Dios no me tenga por inocente, yo veo cómo arreglo mi cuenta con Él. A lo que sigue, porque dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Entonces, por ejemplo, acabamos de presentar un bebé y orar por él. ¿Qué tal si Dios visita sobre él la iniquidad de su papá y mamá? Y aquí están algunos abuelos. Y yo tengo 2 nietas. Y yo digo, caray, Señor, por favor. No. Y hay todo un movimiento y una doctrina sobre eso, de que sí. Y hay gente que me ha preguntado, bueno, mi hija va a tener su bebé. Y, pastor, yo te quería preguntar, porque es que mi abuela, yo voy a ser abuela, y mi abuela leía tarot. Y hacía hechicería. Y yo nomás quiero saber si mi nieta va a estar bien o mal. Y tú dices, ay, qué tonta, no conoces ese miedo. Pero es interesante, lo puedes anotar y checar tú cómo está escrito, pero en Jeremías 31, y también es reiterado en Ezequiel 18, que eran contemporáneos. Por este lado, en Jeremías está en el reino de Judá, atrapado, sitiado en Jerusalén por los de Babilonia. Ezequiel ya fue del primer cautiverio en Babilonia y son contemporáneos. Y Dios le dice a cada uno lo mismo. Dice, les voy a quitar de su boca este refrán. Dios lo llama refrán. Y hay muchos refranes cristianos que están muy equivocados. Pero como lo has escuchado en muchos lugares, crees que es cierto. Entonces, es eso de que hay maldiciones desde generaciones atrás. Bueno, si eso es... ¿Sabes qué? El saldo de tu linaje, por no decir el mío,
Es insoluble. No, o sea, no hay esperanza. Si yo nomás te empiezo a decir todo mi linaje, y no fueron malas personas, pero hablando a la luz de la palabra de Dios, Nel. Yo soy descendiente de, para hacer su sacrificio humano, los ahogaban vivo en los pantanos. No, nada de muerte florida, arrancar el corazón y así, y que Quetzal y todo. No, o sea, no había nada bonito. Era un secuestro y al pantano. Pero con eso ya va a haber cosechas. Amén. Pero yo soy descendiente de gente así. Yo soy descendiente de vikingos que son piratas, ladrones, violadores y matones. O sea, ¿cuántas generaciones tendría yo que pagar su saldo para por fin que Dios me sane o Dios me bendiga en mi trabajo? ¿Te das cuenta que siempre nada más tú juzgas lo que está mal? No Dios, sino lo que tú. Pero ¿sabes qué? Mejor dejar todo eso. Colosenses 1 dice que Dios nos ha librado. No necesitas una liberación si estás en Cristo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que no hay maldición para ti si estás en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, no hay condenación. Entonces, ¿por qué andas con ese miedo? Pues es que hice feo, hice mal, he pecado. Claro. Y vamos a hablar de eso, claro. Pero tú andas siempre cuidando tu promedio para no perder tu beca. ¿Tú crees que vas becado al cielo? Una beca siempre es condicional. Que si tú mantienes tu promedio de 8.5, vas al cielo. Entonces, si lo bajas a 8.3, ¿qué pasa? Cortan tus alas o algo así en el rapto, te dejan llegar hasta la mitad. Oh, fíjate, llegó tu última calificación, lo de antier te bajó a 8.3, bye. Cristo lo pagó. Dices, bueno, entonces de tápalas vamos. No, porque si tú has entendido el precio y quién pagó el precio, no podrás permanecer en una vida que es lo que le hizo pagar todo. Si has captado lo que pasó en la cruz y después, no podrías permanecer en esas cosas. Y tu vida de gratitud transforma toda tu perspectiva. El problema es que si tú aún caminas en esas cosas que aún no has captado. Y hay gente en este momento orando por ti, allá abajo. Están orando por ti, que puedas captar, que puedas ver, que puedas entender, porque es tan importante. Y a algunos ya lo hemos entendido y le damos gracias a Dios y creemos y sabemos que Dios me ha perdonado y me ha recibido y me ha redimido y le debo todo y no me cobra nada. ¿Cómo es posible? Y aún así necesitamos regresar y recordar lo que Dios dice acerca de sí mismo. Entonces, seguimos leyendo. Pero si quieres anotar eso en Colosenses capítulo 1, te recomiendo todo el capítulo, nada más un trocito. Ubícate en lo que Dios está diciendo acerca de la redención en la sangre de Jesús. Lo que su muerte y su resurrección logra para nosotros, necesitas ver. Entonces esas cosas de que no, pues estás bajo una maldición. No, soy una maldición, pregunta a cualquiera. Pero no estoy bajo una maldición, Cristo la llevó. Y Él tuvo que colgar en el madero y sentir el peso completo de mi maldición, de mi condenación. Entonces, ¿cómo voy a treparme sobre Él para llegar al pecado que Él alejó de mí? No. Entonces, adiós. Y empiezo a cortar cosas en mi vida, empiezo a renunciar, empiezo a repudiar, empiezo a cambiar amistades y actitudes y puntos de vista, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? El perro, dice la Biblia, vuelve a su vómito, pero yo no voy a hacerlo. Ya, voy a contemplar al que más me ama. Mi vida es cambiada. ¿Te late? Ok. Entonces con eso, y dice, pero ve lo que dice. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí estamos. Y de ningún modo exculpa al que no es inocente, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces muchas veces estamos con esa idea. Yo en un tiempo igual decía, bueno, por si es cierto, por si acaso,
O sea, hasta cuando mis descendientes empiezan a pasarla bien. Y me di cuenta, yo la estoy pasando bien. Yo tengo gozo, yo tengo paz. Nunca nadie me ganó ese gozo, nadie me ganó esa paz, nadie me ganó ese acceso, sino Jesús. Así es que vive, cree, recibe, camina en la luz. ¿O tienes otra cosa mejor que hacer? Ok, bien. Entonces, no. Ok, entonces ya le bajo. Entonces Moisés apresura, pero eso del refrán. Dios dice, yo voy a quitar ese refrán, porque el refrán era, estos están cautivos en Babilonia, los demás están la ciudad está por ser destruida, y había un refrán, y todo el mundo dice, pues eso ha de ser la explicación de lo que está pasando. Dice el refrán, los padres comieron uvas agrias, y los hijos tuvieron la dentera. O sea, por lo agrio de la uva, los padres comen bien rico, y los hijos están, como cuando chupas un limón o algo así. Entonces, ellos hicieron, pero yo vivo la consecuencia. Entonces tenemos eso. Y se oye mucho, muchísimo. Y, por ejemplo, si tú eres producto de un embarazo no deseado, mi mamá no me quiso, pues no me abortó, aquí estoy, pero nunca me quiso. La Biblia dice en Efesios 1:4, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y aunque tu mamá no te quiso, aunque hubo abuso, aunque hubo pleitos, aunque hubo divorcio, aunque hubo rechazo, aunque tu mamá no te quiso, Dios te escogió para estar en Cristo antes de tu mamá y tu papá y todo el linaje, antes de los vikingos y antes de piratas y todo lo de Jaime Foot. Dios me escogió. Y dice versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor, no por necesidad, no porque Dios dice, pues no puedo tener más que un hijo que es mi unigénito, entonces pues voy a adoptar toda esta multitud. Dios no sentía soledad, no sentía insatisfacción. Dice, lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Le gustó. Y checa alrededor de ti, y ve toda esa gente rara alrededor de ti, con defectos, con complejos, con inseguridades, y a Dios le gustó. Decime la rifa con todos ellos y otros que no tienes ni idea. Y entre ellos estás. Y Dios no está. ¿Y este colado? ¿Quién sabe? A ver, hijo, tu currículum. Mira, un currículum vitae es toda la documentación que tú presentas a donde tú quisieras que te den trabajo, por decir. Y toda esa documentación les hace una expectativa. Y ellos deciden que su expectativa como empleado, si tú si vas a cumplir la expectativa que ellos tienen. Porque necesitan un contador, un médico, un policía, algo necesitan, ¿no? Entonces tú traes tu currículum. Y ellos dicen, y hasta buena presentación. A ver, ¿quién aquí tiene buena presentación? Y a ver tu documentación. En el momento, ¿cuál es mi documentación? ¿Cuál es mi pedigrí? ¿Cuáles son mis antecedentes no penales? ¿Qué puedo decir al Dios del universo? ¿Qué puede decir la hormiga al elefante? Pero voy a crecer. La hormiga no tiene ninguna expectativa de poder convivir o hacer contacto real con el elefante. Está fuera de su alcance todo. Y necesitamos ver. Entonces, Dios dice, yo voy a quitar ese refrán de su boca. Y espero que con lo que estamos viendo, igual que Dios quite ese refrán de nuestra boca, de decir, bueno, pero yo soy así, yo peco así, yo soy deprimido así, yo soy enojón así, es que yo soy jarocho, es que yo soy oaxaqueño, es que yo soy de Durango, es que yo soy de Baja California. Oh, pues, naciste bajo las mismas estrellas que todos. No por ser Sagitario. Yo no soy producto de un embarazo deseado.
eran muchos problemas y nací. Pero Dios deseó y lo permitió que naciera yo. Y permitió que llegara yo a conocerle, que es mejor. Y te permitió a ti escuchar lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Pero dice Jesús en Juan capítulo 8, dice, pero ¿saben por qué no pueden creer en mí? Porque mi palabra no encuentra cabido en ustedes. O sea, simplemente no hay un espacio disponible para mi palabra en ti. Y dice Jesús en capítulo 5 de Juan, el Evangelio de Juan, dice, ¿cómo van a creer en mí? Porque buscan la aprobación de todos, menos la mía. Buscan la gloria de los unos y los otros. Pero os dice, ¿cómo van a poder creer en mí? Porque Jesús está diciendo, ven conmigo, toma tu cruz. Y 7 amigos van a decir, ven con nosotros, vamos a Acapulco. ¿A quién le vas a seguir? ¿Cuál es su oferta? Pero Jesús lo pone en esos términos para que lo único que nos arreste y nos amarre con Él sea lo mismo que Moisés. Te ruego que me dejes ver tu rostro. Que eso sea lo único. Y haz lo que tengas que hacer. Llévame en el camino donde me tengas que llevar, pero déjame ver tu rostro. Entonces, a ver si Dios ya está quitando ese refrán de nuestra boca. No importa tu pasado. Filipenses 3, Pablo dice, por eso una sola cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás en tu vida? Dices, espero que todo. Esperas que todo. No. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y fui escogido en Él antes de la fundación del mundo y predestinado por Él para ser adoptado hijo suyo. Y no es un niño recogido. Adopción en el Nuevo Testamento es el equivalente a cuando nosotros llevamos nuestros hijos de bebés al registro civil. Simplemente levantamos acta y constancia y todo. Es mi hijo y 2 testigos. Y el Espíritu mismo, Romanos 8:16, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Él es uno de los testigos y la palabra de Dios es el otro testigo. Son las constancias y los testigos delante de un juez para levantar el acta y decir, sí, lo engendré y lo reconozco como mi hijo. ¿Para qué Dios nos va a reconocer como hijos? ¿Qué saca Él de la transacción? ¿Qué hijos gana? Y ahí estamos cuidando promedios y ganando rango y compitiendo ¿con quién? Finalmente, si solo uno fue a la cruz por ti, entonces ¿con quién estás compitiendo para ganar tu lugar? ¿Te das cuenta? Eso es mucha libertad. Entonces ya no tienes que controlar lo que otros piensan de ti. Esa es libertad. Porque Él te ama. Y Él te acepta. No tienes que impresionar ya a nadie. Y no era necesario impresionarle a Dios. Lo que le impresiona es su hijo, no tú. Pero ya descansa. Descansa, en serio, descansa. Bien, vamos a seguir. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Mira la reacción. O sea, cuando Dios le dice a Moisés quién es, la respuesta natural de parte de Moisés es adoración. Y ve la segunda respuesta. Dice primero, apresurándose. Está en una rendija en la peña. Es un lugar un poco incómodo, pero protegido. Y baja su cabeza. A veces es incómodo reflejar en tu cuerpo lo que está pasando en tu alma. Pero entonces dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Porque cuando hacemos algo así estamos diciendo, yo soy tierra y tú eres cielo. ¿Cómo vienes a mí? Que yo no puedo ir a ti. Esa adoración es reconocer quién bajó sobre el monte, quién se hizo carne y habitó entre nosotros. Es adoración, es reconocer lo que Dios está haciendo y responder en la forma más adecuada. Entonces dice,
Y empieza a hablar. Versículo 9. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, si esto va en serio, que estás conmigo y estás aquí, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, no sabe agachar su cabeza. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. La segunda respuesta, la primera es adorar a Dios sinceramente en espíritu y de verdad. Y la segunda respuesta es empezar a interceder por otros. ¿Qué hace Felipe? Felipe conoce a Jesús y va y trae a su amigo Natanael. Andrés va y trae a su hermano Pedro. Y así va. Y corre, y corre, y corre, y trae otro. La samaritana corre y trae todo su pueblo. Y era la rechazada y la repudiada de todo el pueblo, pero le hicieron caso porque algo le vieron en él, en ella, que nunca habían visto antes. Algo le vieron en Moisés que nunca habían visto antes en este mundo. Porque cuando Moisés baja del monte, está resplandeciendo su rostro de manera que no podían ver el resplandor en su rostro. Tenían que voltearse la mirada porque no soportaban la luz reflejada en su rostro, simplemente porque Dios le dice a Moisés quién es. ¿Qué va a suceder si Dios nos dice quién es? ¿Qué va a suceder si tú y yo escuchamos cuando nos dice? Pues primero adoramos. Número 2, empezamos a traer a todos. Y número 3, ven algo que no produjimos nosotros. No es producto de mi entusiasmo. Pero ven algo en mí que no han visto en este mundo. Porque Moisés vio algo en el monte que no había visto en ese mundo. Pero no vio el rostro de Dios. Escuchó la descripción. Dios dice quién es. Y eso era el sustituto, esa era en calidad de mientras. Mientras no puedas ver mi rostro, te voy a decir quién es. ¿Estás oyendo? ¿Estás escuchando? Entonces, vamos, por favor, a Romanos capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento. Y si te pones a pensar, cuando Dios baja en la nube, ¿qué pasa? Porque si Dios es infinito, no cabe en el monte y no cabe en una nube. Otra vez tenemos lo del elefante con la hormiga. Si Dios, es infinito. Si no es infinito, simplemente es otro ser, un ángel o algo así. Pero si Dios, es el infinito, es el eterno, que no tiene principio. Si Dios es Dios. Y si estamos de repente en contacto con Él, obviamente mi mundo empieza a mover. Y en los Salmos dice, Dios bajó a rescatarme y los montes se derritieron como cera y brincaron como borregos. Poesía, dices, es poético. Esos hebreos siempre son así. Bueno, ¿cómo lo vas a decir tú? Cuando Dios empieza a mover tu mundo. Y de repente ves una hormiga junto a ti que habla como elefante. Vas a decir, ¿qué pasó? Y eso es lo que pasó con Jesús. La gente van a arrestarle en el templo. Los policías del templo en Jerusalén van para arrestarle. Y regresan a los sacerdotes. ¿Qué no lo traen? Es que nunca un hombre ha hablado así. Exactamente. Los discípulos de Emaús, en el día que Jesús fue resucitado, regresan a Jerusalén a decir, ya lo vimos también nosotros. Y dicen, ¿verdad que mientras Él nos abría las Escrituras, ardían nuestros corazones? Si tus ojos ven a Dios, ven gloria en una nube, algo que tus ojos no pueden ni tolerar, ni captar, ni asimilar bien lo que está pasando. Si tus oídos, dice, como pasó con Elías, oyes el silbo de una vocecita hablándote y diciéndote, y te está diciendo ahorita, te está hablando ahorita, y te está diciendo, este güero no está loco, parece, pero no. Hazle caso. Es mejor, hazle caso a la palabra de Dios, está abierta frente a ti, hazle caso. Entonces, y si Dios se revela dentro de mí, si Él baja sobre el monte, ¿cómo lo registra mi corazón? Y los discípulos dijeron, ¿verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos explicaba? Ok, entonces Romanos 3,
Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Cuántas bocas? Todas. Oh, pues entonces eso me incluye a mí. Pues entonces me cierro la boca. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, por eso, no exculpa al que no es inocente. Ahora, ahí les va. Cuando tú y yo cometemos un pecado, muchas veces como queremos repartir responsabilidad muy parejo, somos muy democráticos en el pecado. Es para todos igual y etcétera. Entonces, si yo hice mal, es porque tú me provocaste, es porque mi papá no ganaba dinero, es porque mi mamá, es que entonces, que gacho ser hijo de borracho, repartimos responsabilidad y por eso culpa muy parejo. Pero fíjate, alguien dijo en un naufragio apenas, por fin acepta decir a sus jefes en la empresa, bueno, sí la regué. Caray, murieron y todavía no encuentran los casi 30 ahogados en el barco. ¿La regué? ¿Eso es regarla? Y tú y yo, con horror, indignados, ¿cómo creen? ¡Cobarde! ¡Mentiroso! Espérate. Porque todo el tiempo la regamos. Y decimos, bueno, híjole, sí, la regué. Oye, pues, me pisoteaste. Ay, perdón, la regué. Dije una mentira. Bueno, sí la regué, ¿verdad? No debía haber mentido. La regaste y Jesús murió en la cruz. ¿Ves que no es proporcional? Y decimos, la regué. Y Dios dice, no. Entonces, por eso, la ley aclara todo y define todo. Y quedamos así. No la regué, me rebelé. No la regué, transgredí. No la regué, Dios puso una raya, dice, por tu seguridad no pases esta raya. Y yo dije, ¿esta? Y la rebasé, eso es transgresión. Mentí, odié, tuve envidia, tuve rencor. Y Cristo fue a la cruz. Ahora de repente como que ya se ve qué está pasando en la cruz, ya va más de la medida y la proporción con quien lo causó. Pero simplemente decir, la regué, perdóname, como que no va. ¿Te das cuenta? Entonces ya, enderezando esto, ya ves mejor las cosas, ya tus lentes ya están limpios. Y ve lo que dice. Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, pues entonces si no pretende arreglar el asunto, pues igual que no nos juzgue, pero deja. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora fíjate, si tú tienes un dolor en abdominal o en el pecho o algo así, ok, entonces el médico dice, ¿sabes qué necesitas? Van a hacerte una radiografía. Entonces vas, te sacan una placa y tu radiografía sale. Y tu radiografía muestra que sí hay un tumor en el pulmón. Y tú dices, ay, qué bueno, eso es la ley. La ley revela lo que no sabías y explica y señala las verdaderas causas y condiciones. ¿Ok? Pero tú y yo no tomamos la placa así. Bueno, esta placa ya la memoricé, ya la dupliqué y estoy enseñando todo lo que significa la placa a todos mis amigos. Ya les convertí a ser plaquistas también. ¿Te das cuenta que no? Es que el médico va a decir, es que ya hay que hacer una cirugía. No es necesario la cirugía. Yo solito me voy a componer simplemente contemplando y memorizando esta radiografía. Pero la radiografía no fue inventada para eso, sino para hacer diagnosis. Y diagnosis es saber a fondo. Y la ley me conoce al fondo. La ley revela lo que está en el fondo de mi ser, lo que ni siquiera yo entiendo. Salmos 19 dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Por eso decimos la regué. ¿Por qué? Porque yo no entiendo la magnitud. Yo no entiendo la seriedad, yo no entiendo la gravedad del asunto. Y para entender la gravedad del asunto, por un lado, Dios tiene que decir, cuesta esto. Y para que yo sepa, cuando vea el precio pagado,
pueda saber quién es Jesús, que pueda reconocer mi salvación. Es eso es el Evangelio. Entonces, y dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahí está tu diagnosis, tu estudio, tu placa, tu radiografía y demás. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Pero otra vez Jesús dice, ¿cómo creerás en mí si buscas la gloria del hombre? Mi palabra no encuentra un espacio en ti. Y por eso no me pueden oír. Dice Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y tenemos que decir, no, está bien, todo está bien, Jesús, tú estás bien. Tú dices la verdad, tú vives la verdad, tú eres amor. Sí, es cierto. Entonces Él puede decir, bueno, entonces, es que, y empezamos con nuestros argumentos otra vez, y nuestras excusas, y peros, y todo lo demás. Pero ¿te das cuenta? Lo que está realmente pasando es que lo crees inferior a ti. Crees que Jesús es inferior a ti. Por eso Él lo trató directo y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿cuál es el defecto? ¿Cuál es tu pleito conmigo? Y en Isaías Dios dice, todo el día estoy extendiendo mis manos y no quieres. ¿Cuál es tu pleito conmigo? ¿Te das cuenta? Pero somos tan adeptos y tan ágiles en eso. Dices, no me gusta porque mira, se le cae su micrófono. No me gusta porque trajo tenis. No me gusta porque hace calor en la carpa. No me gusta porque necesito una Biblia que no diga vosotros, que hable como yo. Y saca la papa de tu boca y ve a Jesús. Ya, ve quién es Jesús. Nos está diciendo quién es. Pero ve. Y hay quienes hemos creído, hemos caminado con Él años. Ve quién es. Nos está diciendo, ve quién es. Hebreos 12, versículo 18. Es una referencia directa aquí a lo que pasó con Moisés en Éxodo 34 en el monte y Dios pasando frente a él y no pudo ver su rostro, pero le proclama su nombre. Pero fíjate lo que dice. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Todos los de los de Israel en el campamento están, no, sí, no problem, Moisés, sí, nos alejamos, no queremos ni escuchar, nos da mucho miedo. Moisés baja de la montaña espantado y temblando. Pero ¿quién bajó sobre el monte? El Verbo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley, dice, por medio de Moisés fue dada, pero por medio de Jesús vimos al Padre. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Entonces dice, porque no podían, versículo 20, no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia a tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, y no vio nada. ¿Te das cuenta? No vio nada. Vio trueno, luz, nube, gloria, todo eso, y escuchó la voz de Dios. Pero con lo poquito que podía ver, que no era nada, venía espantado y temblando. Versículo 22, sino, ¿a qué nos hemos acercado? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Qué diferente. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Pero ¿con qué cara le vemos cara a cara? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Con qué boca le alabo? ¿Qué manos le ofrezco? Señor, vengo a servirte con estas manos. Ay, perdóname. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y si te acuerdas en Génesis lo que vimos, Dios dice a Caín cuando mató a su hermano Abel, la sangre de tu hermano clama y pide venganza, pide justicia. Y la sangre de Jesús no reclama y no clama, invita. Eso es hablar mejor. Y ofrece abrigo, techo, perdón, paz, entrada libre, aceptación. Invita. Y no tenía por qué hacerlo. Porque no pagamos renta. Estamos bien atrasados en nuestro predial. Y Él nos invita. ¿Te das cuenta? A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahí lo dejamos. Moisés, si algo entendió en el monte, o posteriormente cuando habló con Jesús, ahora sí cara a cara, en otro monte y adentro de la tierra prometida, después de su muerte, pero antes de la resurrección, y los discípulos mirando y viendo, Moisés ya está hablando cara a cara con Jesús. Deseo cumplido. ¿Cuándo lo veremos nosotros? ¿Quién sabe? Pero puedes vivir tu vida de otra manera a partir de hoy. Puedes pensar de Dios de otra manera a partir de hoy. Puedes verte a ti en otro marco distinto a partir de hoy, si quieres. Y aunque hayas sido creyente años ya, y cumplido y hecho y lo otro, y hasta títulos tienes, puedes verte diferente a partir de hoy. Puedes ver a Dios diferente a partir de hoy. Y puedes escuchar su voz diferente a partir de hoy. Y puedes captar el aroma de Cristo diferente a partir de hoy. Y puedes ver con otros ojos a partir de hoy. ¿Te late?